anacrónico, ¿no? Pero que un médico del Ministerio Público haga una práctica con los alumnos, como hicieron con nosotros, creo que esto ya se los he contado, por lo menos a algunos de ustedes les he contado, y que por este concepto de los aductores y de la protección supuesta que hace a un acto delincuencial o violación, puede tener conceptos tan equivocados y llegar a diagnósticos tan denigrantes, ¿no? Como los que este médico nos enseñó. Por eso yo a veces digo, así como un escritor a veces está influenciado por un mal escritor, porque a veces los malos escritores también influencian, los malos médicos también influencian. O sea, a no hacer lo que ese médico hace, ¿no? Para hacerlo corto, éramos 3 estudiantes que íbamos en grupos al Ministerio Público, o sea, del forense, y había una chica de unos 14 años, no tenía ni 15, que había sido forzada por otro adolescente, pero mayor de edad, tenía 18 y 19 años. La chica, por cierto, había quedado embarazada de su agresor, y lo que le estaba haciendo este médico es el examen, ¿no? Y muy tardío, por cierto, el examen, ¿no? Entonces no estaban buscando ninguna cosa, y además que en esa época el ADN era un tema de ciencia ficción. Pero a lo que voy es al hecho de que lo que hacía este médico era, en primer lugar, colocarse en una posición de incredulidad. O sea, esta chica está acusando de una manera mala a este pobre muchacho, que también es menor de edad, o si era adolescente de 18, como digo, 19, y está muy mal porque está embarazada. Entonces empezó a buscar signos, ¿no? Empezó a buscar signos, y había fotos también del momento, y no había equimosis. O sea, no había equimosis a nivel interno, ¿no? O sea, no había moretones en la parte medial de los muslos. Entonces, claro, la idea era, de la forma como lo razonaba, cuando a una mujer la van a forzar, entonces lo que hace es impedirlo. Y al impedirlo, los aductores hacen lo que saben hacer, aducen. Entonces, cuando se fuerzan, se desgarran. Y al desgarrarse, se produce un desgarro parcial, o por lo menos rupturas fibrilares de los aductores, entonces generan, digamos, este tipo de moretones, de equimosis en la zona medial del muslo. No había. O sea, la chica no luchó. Ya partimos de una premisa nauseabunda, ¿no? O sea, yo te pongo una pistola en la cabeza y a ver, luchar. ¿Qué es más importante, no? Y siempre la vida es más importante. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro argumento era, para que haya una fecundación, tiene que haber primero una excitación. Y lo explicaba, porque las glándulas endocervicales producen lubricante, y el lubricante se da cuando la mujer tiene un nivel de excitación importante, y eso es lo que lleva a los espermatozoides hasta el tercio externo de la trompa para que pueda hacerse. Bueno, todo esto es absolutamente absurdo, porque la respuesta fisiológica se da inclusive en momentos de que una persona pueda ser forzada, varón o mujer. Entonces ya todos estos argumentos lo único que hacían era denigrar más un caso que es tan difícil de probar. Porque si hay algo difícil de probar, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es eso. Ya de por sí en Europa, en Estados Unidos es medio complicado, ¿no? Son casos que son medio complicados porque siempre el agresor aduce consenso. Fue una relación consensuada y violenta porque nos gusta hacerlo violentos, ¿no? Entonces es difícil probar lo contrario, pero aún así hay lugares en donde por lo menos se aplica la ley de una manera más seria, ¿no? Pero en nuestro medio, y sobre todo con ese machismo de la época, estamos hablando de los 90, ¿no? Fue espantoso cómo se le daba a una lectura del libro de anatomía escritos en el siglo XIX
que efectivamente le llaman protectores de la intimidad, los traductores y todo lo demás, ¿cómo lo vas a aplicar en el siglo XX? Porque claro, yo estaba haciendo prácticas en el siglo XX, ¿no? Terrible. Y eso hace que siempre tengan en cuenta ustedes que todo lo que se lea debe tener un contexto con el momento que están viviendo ahora, con la actualidad. Y que si ustedes no avanzan, o sea, si ustedes no evolucionan y tienen permeabilidad para el cambio, se van a quedar, tengan la edad que tengan. Hay gente que tiene 35 o 40 años y que se quedó en un tiempo anterior, lamentablemente. Entonces ese nunca va a avanzar, ese siempre se va a quedar, ¿no? Abducción, glúteos mediano y menor. Bueno, glúteo mediano, menor y tensor de la fascia lata, acá me faltó uno, ¿no? Separación, perdón. A ver, la separación, o sea, este movimiento, ¿no? Lo hace el glúteo mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata, ¿no? O sea que ahí me falta un musculito que no lo puse. Rotación interna, igual, glúteo mediano, menor y tensor de la fascia lata. Los tres. ¿Sí? Y rotación externa, bueno, todas las bitrafitas, el piriforme, glúteo, gémino superior, gémino inferior, oclular interno, oclular externo, cuadrado oclular y glúteo mayor. O sea, evidentemente, dentro de todos los movimientos, bueno, el que tiene más músculos motores, en este caso es la rotación externa, ¿no? Bien. Sí. Todos. La circunducción son todos. No, por eso nunca hacemos circunducción, porque en circunducción actúan todos los músculos. Bien. A ver, en anatomía de superficie, a ver, esto yo siempre lo pongo porque me recuerda el dictado de los años 90 en la Facultad de Medicina. Por eso estos gráficos, que ahí están buenos gráficos ahora para poderlos, pongo esto porque me trae lo que hacíamos, lo que yo hacía en esa época. Pero en el fondo, a pesar de lo primario de la imagen, es lo que hay, ¿no? Es decir, son reparos anatómicos óseos que se pueden palpar. Es decir, ¿se puede palpar la cresta ilíaca? Sí. Siempre. Y cuando palpamos cresta ilíaca, estamos palpando aquí la cresta ilíaca, esta es la cresta ilíaca, y yo me voy hacia atrás y el reparo es L4. ¿No? L4. Cresta ilíaca, me voy horizontalmente hasta, digamos, los músculos paravertebrales para hacer una presión inhibitoria, y ese punto que tengo ahí es L4. ¿No? Luego, el trocánter mayor. El trocánter mayor se puede palpar. Ahí, este es el trocánter mayor. Es más, si ustedes van a tener una camilla de examen y qué sé yo, depende, si ustedes van a hacer un buen examen, lo ideal no pasa en la medicina, pero sí pasa, por ejemplo, en los fisioterapeutas. Sí pasa en medicina física y rehabilitación. Es decir, muchas veces hay que descargarse sobre el paciente de la camilla, y las camillas más o menos tienen la misma altura. Pero a ver, hay gente que tiene un metro 90 y vos medís 1,50 m. Entonces no puede ser, no, es un ejemplo, eso es muchísimo más alta, pero me refiero, pero digo, a ver, no podés tener la camilla a la misma altura, porque ¿cómo te vas a descargar si el paciente te descarga? O sea, es un poco difícil. Entonces, en realidad, la camilla debería quedar a la altura del trocánter, justamente. A la altura trocantérica, acá, a la altura del trocánter mayor, ahí debería quedar la camilla en la altura, cosa que el paciente quede un poquito más arriba, y ustedes pueden hacer un examen cómodamente, y no estar haciendo un examen acá arriba, porque la camilla es demasiado alta. Eso a veces pasa también, ¿no? Trocánter mayor. Otro pubis, el pubis también se puede palpar. Puede generar dolor, molestias por el tema del monte de Venus y todo lo demás, pero se puede palpar. Y por supuesto, el isquio ni hablar. La tuberosidad isquiática es totalmente palpable. Ustedes ahora están sentados sobre sus isquiones. No están sentados sobre sus glúteos. Ahora,
Alonso, si él se va hacia atrás y se sienta un poquito más hacia atrás, ahí se sienta sobre los glúteos. O sea, cuando vos estás sentado así de medio despatarrado hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces ahí sí estás sentado sobre los glúteos. Pero cuando estás sentadita con vos, ahí así, justo como está esta niña, entonces estás sentada sobre sus isquiones. Es decir, por eso es que no puedes estar sentada 2 horas seguidas o más de 2 horas ahí, porque entonces va a empezar a generar un problema. Acuérdense lo que son las úlceras por presión. Una persona que tiene 2 horas sin moverse, lo cual es imposible, no puede estar, no está ni 5 minutos sin moverse, se mueven un poco, qué sé yo, hacen algo, pero una persona parapléjica que está sentada siempre sobre sus isquiones, ¿qué pasa? Bueno, lamentablemente el problema vascular. Y comienza la úlcera por presión, luego la escara y qué sé yo, y hay infecciones, etc. ¿No? ¿Qué pasa en el parapléjico que no se mueve? ¿No? Pero ahora ustedes están sentados, y se pueden palpar los isquiones, pero por supuesto. Es más, si ustedes están, digamos, en una camilla echados boca abajo, y yo pongo el dedo pulgar en el surco subglúteo, que es ahí, o sea, es ahí donde está el isquion. ¿Querés palpar el isquion? Vos imaginate que lo tenemos a Alonso echado en el piso boca abajo, estaría lindo hacerlo, ¿no? Y pongo mi dedo pulgar exactamente en la parte media del surco subglúteo. Y luego le pido a Alfonso, lo tengo, ahí estoy palpando el isquion. Si quieren, porque Alfonso te deja. Entonces, y estoy palpando el isquion. Y le digo, por favor, quiero que eleves, o sea, que levantes ese miembro inferior del piso. Y a la hora que lo hacen, inmediatamente sienten cómo los tendones de los músculos isquiotibiales, de los músculos femorales, se van a contraer todos y se van a sentir como el dedo es llevado hacia arriba. Lo cual es una prueba que justamente es en el isquion se insertan estos músculos femorales que lo que hacen es hacer esto, ¿no? Es decir, hacer una flexión de la pierna. Bueno, todo esto se puede palpar, ¿no? ¿Qué más? Vamos a dejar ahí. Hay un ángulo, que es un ángulo que lo van a estudiar siempre, y sobre todo los que se quieran dedicar a la traumatología, ¿no? Que es este ángulo entre la diáfisis femoral, ¿no? Y el plano que va de trocánter a la cabeza de Fred, ¿no? Este ángulo es de 130 grados. En alguna literatura dice 128, ¿no? A 130 grados. Entonces, el ángulo que hay entre la interlínea de cabeza femoral y región trocantérica y la diáfisis femoral, ¿no? Esto que está acá de espina ilíaca antero superior al espina del pubis es el ligamento inguinal, ¿no? Es el arco crural, ¿no? ¿Verdad? Bien, eso que ven acá es una línea que va del espina ilíaca antero superior hasta el trocánter mayor pasando por el ombligo. Cuando hay un accidente, cuando hay una, digamos, una luxación traumática de cadera, porque a ver, yo les dije a ustedes en la clase pasada, no hay luxación en adultos, claro, no hay luxación espontánea, pero traumática sí, vos venís en un auto, chocaste y tenés una luxación traumática de cadera, inclusive con fractura de acetábulo, ¿no? Con fractura de cadera, de pelvis, pero es una luxación traumática, no es una luxación espontánea. Entonces, cuando hay este tipo de luxaciones o de fracturas, esta interlínea de la línea de Schumacher lo que hace es que el trocánter se eleva por encima de la línea, y lo que esto significa que hay un problema. El paciente, si tiene una línea, un trocánter elevado de esa línea, va a tener dificultades para caminar. Lo mismo acá, la línea de Ganaton-Ross, esta es la espina ilíaca antero superior, siempre espina ilíaca antero superior, y la tuberosidad esfiática, ¿no? En este caso, en general, el trocánter debe estar tangencial, que es el trocánter mayor, a esta línea de Ganaton-Ross. Cuando el trocánter está por encima, quiere decir que ahí hubo un problema a nivel de acetábulo y el paciente seguramente no va a poder caminar. Bueno, esto ya es un poco más, este es un triángulo que se forma entre el trocánter, que este es el trocánter mayor, ¿no es cierto? Y acá ustedes van a ver un pequeño triangulito, ¿no? Que está acá a la altura del espina ilíaca antero superior y el trocánter mayor, y acá hay una interlínea que es perpendicular al plano de la cama. Entonces se forma un triángulo que tiene que ser un triángulo, digamos, rectángulo, que cuando hay un problema a nivel trocantérico, ese triángulo ya no se forma y queda escaleno. Pero bueno, el problema de la articulación de la cadera es que la cabeza del fémur se empotre en el acetábulo, generando lo que solemos llamar una fractura comminuta. Una fractura,
La fractura conminuta, todo junto, es como, por ejemplo, vos imaginate que te tirás a la piscina, tipo soldadito, ¿no? Te tirás de pie, ¿no? A la piscina, pero no tenías suficiente agua, ¿no? Y chocás fuertemente con los talones en el fondo de la piscina. Entonces, lo que va a pasar ahí en un hueso como el calcáneo, que es un hueso bastante, no es un hueso compacto, tiene mucho de hueso esponjoso, el calcáneo, entonces que se va a fracturar en muchos pedacitos. Es una fractura común, muchos pedacitos. O sea, resolver este tipo de fracturas es complicadísimo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay una forma de empotrarse la cabeza femoral en el acetábulo, genera este tipo de fracturas lamentables, que son las fracturas cónicas. Entonces, aquí, en este dibujito que tenemos, que es el psoas ilíaco, ¿no? Y que aquí están los músculos rotadores, por ejemplo, los glúteos, los rotadores, el piriforme, los géminos, el cuadrado plural, aquí está el psoas, ahí está el glúteo, estos son músculos que hacen lo contrario, son músculos, o sea, psoas ilíaco, glúteo, ¿no? O sea, son músculos antagónicos. Músculo de la ingle y de la región glútea. Habíamos comentado la clase pasada, fractura de pelvis es fractura del hueso de la cadera, o sea, fractura de hueso ilíaco es fractura de pelvis. Fractura de cadera es fractura de fémur, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Sí, claro. Moverla cada 2 horas. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que una persona que está postrada en una cama no le salga escaras, ¿no? Las escaras que son las comienza la úlcera por presión. Escara significa piel muerta. Esa es la definición de escara. Escara es piel muerta, o sea, murió la epidermis y la dermis, o sea, simplemente eso es una escara. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Moverla cada 2 horas. Si no moves al paciente cada 2 horas, va a ser escara de todas maneras. Y si no tenés el tiempo suficiente para moverlo, hay que comprar, felizmente ahora son baratos, un colchón neumático. El colchón neumático está enchufado y se mueve y evita. Son colchones anticaras que evitan que el paciente justamente saque que no puede ser, ¿no? Bien, menos del 1% de las fracturas son fracturas de pelvis, ¿no? Pueden ser lesiones de anillo pelviano, ¿no? Terribles, porque ahí genera lesiones vasculares, de lo que vamos a ver ahora, de la femoral, de la vena femoral, de la arteria femoral, y en general cuando hay una lesión vascular ahí es mortal, ¿no? Es como en el examen de cuello, típica pregunta de Peter, ¿no? Paciente que es degollado, acuchillado, ¿no? Le encanta la pregunta de cuchillamiento. Entonces, ¿qué vaso va a sangrar? Bueno, la yugular interna, ¿no? Y si sangra la yugular interna, bueno, esto es sinónimo de muerte, ¿no? Es el degollamiento. Porque una cosa, vamos a avanzar un poquito en esto que no lo vamos a hacer en este ciclo, ¿no? Pero acá hay un músculo que se llama esternocleidomastoideo y hay un vaso que cruza el esternocleidomastoideo que se llama yugular externa. Cuando hace un corte lateral en el cuello, hay un sangrado terrible, porque se seccionó una vena que tiene el calibre de tu lápiz, que se llama yugular externa. Entonces sangra un montón, no chiquetea porque es vena, pero sangra. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Presión. La única manera de hacer hemostasia cuando hay un sangrado es hacer compresión sobre el vaso que está sangrando. Pero cuando hay una sección del esternocleido y hay una sección de la yugular interna, que forma parte del paquete vaculonervioso del cuello, eso se llama degollamiento y, bueno, es muy difícil que alguien te pueda salvar, ¿no? O sea, lo más probable es que te mueras en un minuto, ¿no? Desangrado. Fractura de acetábulo, fractura de sacrocoxis y los famosos desprendimientos tuberositarios, que dentro de lo que pasa en la pelvis es lo más digamos, lo más anecdótico y doloroso, pero no mortal, ¿no? Las lesiones de anillo son lo más grave que hay, porque obviamente puede haber, en una lesión de anillo pélvico, puede haber lesión de vejiga, que suele ser muy frecuente, y lesión de vasos hipogástricos, etc., ¿no? Esa es una lesión de anillo pélvico. Una lesión que puede ser posterior o puede ser anterior, todo el anillo está fracturado, entonces evidentemente hay un gran problema ahí, ¿no? En cambio, hay lesiones más suaves, que son las lesiones, por ejemplo,
la típica lesión del motociclista, se rompe el ala iliaca, o sea, hay una lesión acá. Bueno, hay dolor, como en toda fractura, habrá que hacer una intervención quirúrgica, quizás te ponen placas de titanio, tornillos, etcétera, pero qué bien, o sea, no pasa nada porque no se rompe el anillo, no va a haber lesión vesical, o una fractura de isquio. También es una lesión que suele ir bien, sobre todo en personas jóvenes. En un anciano que tiene una fractura de isquio y que no se opera, no va a caminar. Hay que operarlo. Y si vos tenés una abuelita que tiene una fractura de isquio, porque se cayó de la cama y se fracturó el isquio, vos decís, ay, es fractura de isquio, no es fractura de cadera, o sea, no es fractura femoral, por lo tanto, es mejor el pronóstico. No, porque es anciano. Hay que operar. Porque si no, no va a caminar. Y si no camina, va a quedar postrada. Y volvemos a lo tuyo, ¿no? Un anciano postrado, lo primero que puede pasar no son las escalas, es el tromboembolismo pulmonar. Una persona que está postrada en la cama, lo primero que le va a pasar es que haga tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué tiempo tiene como para morir por un tromboembolismo pulmonar? Un promedio de 2 años. O sea, un anciano postrado tiene pocas posibilidades de sobrevivir, salvo que esté alguien que lo cuide, que lo movilice, que le haga ejercicios y que le haga... Bueno, es distinto, ¿no? Pero eso significa tener un nivel económico suficiente para que alguien, un técnico o una enfermera lo cuide de forma permanente, o que alguien se haga cargo de él de forma permanente, y en la sociedad que vivimos es un poco difícil, ¿no? Entonces, si el anciano estaba haciendo cosas, entonces hay que operarlo. Se puede morir en la operación, pero por supuesto tiene 80, 86 años, pongamos, ¿no? Es posible que se muera así, pero ¿qué vida tenía antes? Caminaba, regaba las plantitas, hacía sus tostaditas, así, se salía a dar vuelta a manzana, ¿no es cierto? O sea, tenía una vida. Entonces, limitarlo y hacer que ya no la tenga, lo primero, es más, antes del tromboembolismo pulmonar se va a deprimir. Y un anciano deprimido es un anciano que le baja la defensa y se va a morir también. Entonces, hay que darle posibilidad de que tenga una vida digna. Y también una muerte digna, porque si mueren en sala de operaciones, ni siquiera sufre. Pero evidentemente le damos la posibilidad de que tenga una vida bien. Ahora, si el anciano o la anciana no hacía nada, ya prácticamente estaba postrada, no podía caminar, no se levantaba ni pedía el baño, le ponía la chata en la cama, pero o sea, dejarla tranquila, de operarla ya es simplemente condenarla, ¿no? Porque ya tiene un problema además de vasos sanguíneos, etc. ¿no? No olviden que los vasos sanguíneos que ustedes están estudiando en el miembro inferior, sobre todo los vasos venosos, tienen válvulas que solo las válvulas de las venas, o sea, de las venas que ya vieron con los profesores, la safena externa de la pierna, la safena interna del muslo, son vasos, son venas que tienen válvulas porque llevan sangre desde el pie, como el otro día dijo Alonso, hasta el corazón. Pero el retorno venoso es lento y ya de por sí no es solamente que el gordo tiene incompetencia valvular y que la persona que usa fajas, ¿no? Tiene incompetencia valvular, tiene colapso de válvulas y por lo tanto puede tener varices y también problemas de trombosis. Y que las personas, y el parto, por ejemplo, también y el embarazo genera este tipo de problemas varicosos y de mala circulación. No, el anciano, solamente por el hecho de ser anciano, ya tiene una serie de válvulas que ya no hacen su trabajo. Por lo tanto, el retorno venoso del anciano es mucho más lento y si no se moviliza, entonces va a ser tromboembolismo. Un trombo, o sea, es un pequeño coágulo que está adherido a la íntima del vaso sanguíneo, digamos, de la vena, y claro, que está lindo ahí el trombito, no hace daño a nadie, pero en un momento determinado se separa y un trombo móvil se llama émbolo. Y ese émbolo va a ir feliz imagínate por la safena, va divino, safena interna, más divino va porque está más gruesa la vena, luego se mete en la ilíaca, nada como quiere, después se mete en la cava, mejor todavía, está en el Amazonas, y hasta que entra por la aurícula derecha, es feliz también, tiene un espacio enorme, pero luego va al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar, ese émbolo. Y cuando entra la arteria pulmonar, la arteria pulmonar, entre que entra el parénquima pulmonar, se va haciendo más el calibre menor, hasta que se va a empotrar en un lugar, y eso se llama tromboembolia o embolismo pulmonar. ¿No? El paciente va a tener problemas respiratorios. O no se va a la pulmonar, se va al cerebro. Entonces puede haber tromboembolismo que va a afectar cerebro, terrible en el anciano, o la parte respiratoria. Es terrible y es mortal. Entonces siempre hay que darle la posibilidad a este anciano de vivir una vida digna.
Entonces hay que dar la posibilidad de operar, siempre, ¿no? Pero acá también, porque por más que este tipo de fracturas que se producen en ancianos son menores y tienen buen pronóstico, pero a un anciano no lo hacen caminar. Por lo tanto va a pasar lo mismo. Depresión, tromboembolia y muerte. Esto sí, fractura de acetábulo es un problema y sobre todo se dan en traumatismos en accidentes automovilísticos. Y eso también depende de la posición que vos tengas en el auto cuando vas en auto, ¿no? Entonces hay que también tener cierto cuidado en ese sentido. Hay una posición que se llama posición indiferente, que es la que tiene ahora Valentina sentada, ¿no? O sea, dos piernitas para adelante, posición indiferente, ¿no? Hay otra posición que es, por ejemplo, pierna cruzada. ¿No? Pierna cruzada, ¿eh? Exacto, ¿no? Ahí está, eso, ¿no? Y hay otra posición donde tenés las piernas ahí un poquito más abiertitas, ¿no? Y esto es lo que va a pasar, ¿no? Este es un auto moderno, como ustedes verán, es un auto de prácticamente de este año, ¿no? Es digamos un Bugatti, ¿no? Entonces, Bugatti, entonces, fíjense ustedes, hay un señor que está sentado acá atrás, en una posición así como el que estaba Alfonso antes, una posición con las piernas en abducción, los muslos, perdón, en abducción. Acá hay una persona con la pierna cruzada y aquí está la posición que llamamos indiferente, ¿no? Entonces, en un traumatismo, o sea, en un choque frontal, ¿qué podría pasar en cada una de estas posiciones? Y ahí está, este es un libro espectacular, es un gráfico que saqué de un libro de traumatología argentino, buenísimo, por cierto. Además que es divertidísimo, porque dentro de las cosas que dice este traumatólogo es muy gracioso. Entonces, esta posición, cuando vos chocás frontalmente, se empotra la cabeza del fémur en el acetábulo y lo fractura. Y esto es una fractura conminuta, como ustedes verán. Fractura de acetábulo. En esta posición, si es que vos chocás contra el tablero anterior, lo que va a ocurrir es una luxación. Luxación, sí, pero luxación traumática de cadera. Luxación traumática de cadera. No hay luxación de cadera en adultos, pero en un accidente automovilístico sí. Tenés la pierna cruzada y ya está. Y en esta posición, la posición indiferente, puede haber también una luxación, pero en general la luxación se da con fractura de la ceja condiloidea. Entonces, bueno, este tipo ¿qué hay que hacer? Bueno, de preferencia usar cinturón, ¿no? O sea, en la época que fue escrito este libro, la gente usaba cinturón cuando quería, ¿no? Estamos hablando de los 90s, ¿no? Entonces vos te lo ponías porque, en fin, nadie te obligaba, ¿no? Pero ahora todo el mundo se pone cinturón. Entonces ahora es difícil que se dé esto y lo más probable es que te mueras por un traumatismo hepático, lo que llaman un traumatismo abdominal cerrado, ¿no? O sea, el cinturón te rompe el hígado, te lo desgarra y vos te morís con una... Bueno, pero digo, eso sería un accidente muy fuerte, ¿no? Pero siempre el cinturón de seguridad te va a salvar la vida, ¿no? Bien. Bien. Entonces las fracturas estas de sacro y de coxis no requieren gran cosa, es algo en pacientes ancianos, y los desprendimientos tuberositarios menos, o sea que se desprenda una parte de la cresta ilíaca o una parte de la tuberosidad isquiática, es un tema que se resuelve fácilmente con unos clavitos, ¿no? Una placa de titanio o alguna fijación si es que fuera más grave que la otra. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas pélvicas? Ya lo dijimos. Primero, el shock, porque un shock hipovolémico, porque cuando hay una rotura de pelvis va a romper vasos ilíacos y el paciente va a tener una hemorragia, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre es eso, ¿no? Un shock hipovolémico y el paciente está aquí. Otra lesión asociada, problema, no solamente de rotura de hipogástrica, de ilíaca interna, sino además de desgarro de vejiga, de uretra, contusiones anales, problemas graves, y muchas veces estos problemas terminan con la muerte. O sea, fractura de pelvis gravísima, muchísimo más grave que una fractura de cadera. La fractura de cadera es fractura del cuello del fémur, es otra historia, ¿no? Y la luxación traumática de cadera ya la acabamos de ver, ¿no? O sea, la luxación de cadera en adultos es luxación traumática. La luxación de un niñito que recién nace es una luxación congénita, que son los niños que llevan a San Juan de Dios, ¿no?
Y también hay un tipo de cadera, que no es luxación de cadera, pero hay una posición mala de cadera con un elemento que se usaba antes, que era el andador. Antes, en los años 80, las mamás tenían, ustedes no lo usaron, porque ya no se usaba, pero sus papás fueron quizás criados con ese aparatito. Dos cosas que se usaban ahora te voy a parar, dos cosas que se usaban en esa época. Uno era el corralito. Un corralito, así, decía corralito. Y entonces ponían al niño ahí para que vos cocinabas, hacías todo lo que tenías que hacer en casa, y el niño estaba ahí, ¿no? Como el perrito que estaba ahí. Se paraba, hacía todo. El corralito. Y lo otro el andador, ¿no? O sea, vos lo sentabas en el andador, ¿no? Y el niño empezaba a caminar y era como chocaba contra acá, el carrito chocó, ¿no? Chocaba, pero no se caía. Entonces quedaba con una forma muy especial, ¿no? Sus muslitos y su cadera que al final estéticamente no se veía nada bien, ¿no? Entonces hoy está proscrito, así como está proscrito el forceps, sacar un niño con un forceps, hoy no se usa el andador y tampoco se usan esas cosas que te va a un corralito con la gallina, pero no. Perdón, Alonso. ¿La fractura de cadera? La fractura de cadera puede ser base cervical, puede ser cuello anatómico, puede ser intertrocantérica o cuello quirúrgico. ¿Cuello quirúrgico? No, claro, la fractura es el cuello quirúrgico también. Exactamente igual. Ahora te voy a... Ahora, ahí está. Bien. Fractura de fémur es la fractura, o sea, la fractura de cadera, fractura de ancianas, por excelencia. Y básicamente por eso, por la descompensación, no tanto la sarcopenia, porque el problema es óseo, no muscular, que también lo tiene. El problema es la osteoporosis y la osteopenia, ¿no? O sea, la disminución de tejido óseo en sí que tiene la anciana por las descalcificaciones propias de no haber hecho un tratamiento adecuado en cada control prenatal, pero hay que ver el medio socioeconómico donde se desarrolló la anciana, cuántos embarazos tuvo, cuántos partos y cuánto se controló del primer mes. Es complicado, sobre todo en nuestro medio complicado. Bien. Se clasifican, justamente lo que estaba diciendo Alonso, en subcapitales, medios cervicales, bases cervicales y peritrocantéricas, ¿no? O peritrocantéricas. Estas son las mediales, ¿no? O sea, las que llaman intracapsulares. Y estas son las laterales o extracapsulares. Evidentemente, las que tienen peor pronóstico son las primeras, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la cosa. Estas son las fracturas que se pueden dar, ¿no? La fractura subcapital por debajo de la cabeza, la fractura medio cervical a nivel de cuello anatómico, la fractura basicervical, o sea, en la base del cuello anatómico, este cuello anatómico, este cuello quirúrgico. Entonces la fractura peritrocantérica y la fractura subtrocantérea es la fractura típica del cuello quirúrgico corporal, ¿no? En general, las prótesis de cadera que se colocan, que es una prótesis de titanio, que tiene la misma forma, es toda, digamos, la epífisis superior del húmero, pero en titanio, ¿no? Que tiene una especie de tornillo que se clava en el canal medular del fémur. Eso es una intervención quirúrgica para la artrosis, ¿no? Cuando hay artrosis de cadera, ¿no? En general, este tipo de problema se resuelve con osteosíntesis, o sea, con placas de titanio y tornillos y ya está, ¿no? La diferencia entre las mediales y las cervicales, o sea, entre las intracapsulares y las extracapsulares, es que las mediales consolidan muy mal, en cambio las extracapsulares tienen mejor pronóstico. Estas van siempre a la pseudoartrosis, puede haber necrosis y siempre se tienen que operar. En este caso, las laterales, que son frecuentes, lo que generan es la famosa ira que le dije en la clase pasada, o sea, impotencia funcional, o sea, no podemos mover el miembro que está afectado y fracturado, rotación externa y acortamiento. Eso es lo que pasa siempre con una fractura. Por eso los porteros de la Almenara, cuando venía un paciente, ya lo miraban en la camilla y decían, doctor, ahí va una cadera, ya está bien, ya lo tiene, ya, que cantaba lo que venía. Doctor, ahí viene un coles.
Claro, que venía un cole porque el paciente venía así, salía del taxi, así, adolorido y así, con la mano, ¿no? Y entrega la mano al médico, téngala, y no me la suelte porque lo mato, ¿no? Porque haces esto, ¿no? Mano caída, y dices, pero todo, ¿no? El dolor es inmenso, una fractura. O sea, el portero tenía claro el tipo de fractura por cómo venía el paciente. Clínicamente entonces hay impotencia funcional, rotación externa y acortamiento del miembro. El pronóstico siempre es reservado, bueno para el paciente delgado, malo para el paciente obeso. Por eso todas las operaciones de cirugía bariátrica, cuando operan a un paciente de 150, 180 kilos, mirás, ¿algún problema? Son complicadas, ¿no? Son complicadas. El que me digan ahora, opérese, hágase la manga. Yo, en este momento, tengo una alta posibilidad de hacer un tromboembolismo también, ¿no? A nivel de, en el postoperatorio inmediato, o inclusive morirme en el mismo operatorio. Alta posibilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el caso de un paciente con un tipo de obesidad, que es obesidad tipo 2, entonces lo que tengo que hacer es encontrar un lunes, ¿no? Para iniciar la dieta, los ejercicios físicos, etc., ¿no? En cambio, un paciente que tiene 280 kilos, entonces no tiene otra posibilidad que la cirugía bariátrica, sea un bypass o sea una manga, porque se va a morir de todas maneras. O sea, ¿se puede morir por un problema quirúrgico? Claro que sí, pero se va a morir igual por la obesidad mórbida. Por lo tanto, tiene que operarse sí o sí, con una alta tasa de complicaciones. Lo mismo acá, en cualquier cirugía traumatológica, el obeso tiene mayor. Acuérdense del COVID. Comorbilidad. ¿Cuál era la comorbilidad? Hipertensión arterial, obesidad, ¿no es cierto? Eran las comorbilidades, eran eso, ¿no? Problemas respiratorios, ama bronquial, esas eran las famosas comorbilidades por las que muchos médicos incluso dejaron de trabajar en sus respectivos hospitales, ¿no? Y pidieron 2 años de dispensa. Complicaciones, escaras, lo que estaba diciendo justamente, escaras que pueden ser en el sacro, en el talón, y por supuesto problemas pulmonares. Esto es lo que estabas preguntando, ¿no? Estas son las famosas úlceras por... Así comienza la úlcera por presión. El paciente que está echado y que bueno, simplemente no, nadie lo mueve, se olvidan de él. Y bueno, esto es lo que pasa con este anciano generalmente que está echado sin que nadie lo mueva en el hospital o en el centro donde está. Comienza, este es un problema vascular, ¿no es cierto? Primero hay hiperemia, luego hay esfacelación, hay varios estadios. Primero la hiperemia, o sea, primero hay eritema propio de una compensación, porque siempre el organismo compensa la hipoxia. Si el organismo compensa... Fíjense ustedes deben haber oído hablar de tratamientos que, por ejemplo, se usan para, y no muy bien, yo sé de paso, no estoy de acuerdo, oyeron hablar de algo llamado carboxiterapia. Carboxiterapia, ¿sí? Terapia a través de CO2. O sea, te inyectan CO2 porque, bueno, tenés celulitis y vos crees que con eso vas a estar divina, que vas a alucinar la plaza con celulitis. Entonces, la carboxiterapia. ¿Qué te inyectan? Te inyectan un gas de desecho. Un gas de desecho, que es un gas ácido, CO2, porque el oxígeno está caliente, ¿no? Entonces, te inyectan ese gas. ¿Para qué? Porque hay un efecto, que se llama efecto Bohr, que dice que en un medio ácido, la hemoglobina tiene menor fijación por el oxígeno y por lo tanto lo sueltan. O sea, te meten ese gas y los glóbulos rojos dicen, oxia, hay que soltar. Entonces te suelta oxígeno. Por eso es como le ponen CO2, se pone rojo inmediatamente la piel, porque hay una suerte de oxigenación inmediata compensatoria. La pregunta es, ¿y por qué no te meten oxígeno? Porque el oxígeno no difunde. Difunde el CO2, el oxígeno difunde muy mal. Entonces, y por eso le ponen CO2, ¿no? Entonces, en este caso, cuando le ponen CO2 hay inmediatamente una hiperemia, hay aumento compensatorio de hematíes, de oxígeno, y por supuesto de sangre. Acá es igual, al inicio se trata de una compensación que luego lamentablemente no se da y hay una desfacelación, pérdida de epidermis. O sea, acá ya hay un estadio 2, esto es totalmente salvable, pero luego ya tenemos la pérdida de toda la piel. Entonces esto ya es escala.
escara es igual a piel muerta, se da mucho quemados. Bueno, pero esto es escara. Y acá con... no, es que escara es necrosis. A ver, necrosis es igual a infarto, ¿verdad? O sea, infarto cerebral, infarto cardíaco, ¿qué significa? Tejido muerto. Eso es un infarto. Podemos llamarle necrosis, podemos llamarle infarto. Generalmente en el cerebro, en el corazón se llama infarto. ¿Pero qué es? Tejido muerto. O sea, ese tejido está muerto y estará muerto siempre. Ahora, dependiendo del tamaño, bueno, seguramente el paciente podrá sobrevivir o no al infarto cerebral o cardíaco. Pero es tejido muerto. Y en este caso la piel muerta se llama escara, pero es tejido muerto. Exactamente igual, es necrosis, siempre es necrosis. Dime. Hay más, hay más. Siempre que pone CO2, aumenta digamos, compensatoriamente la oxigenación. Ahí los eritrocitos siempre sueltan el. Ahora, pero si te pones CO2 abdominal, te cuento, porque a veces lo que pasa es que se equivocan, ¿no? Entonces, hay que ponerte 200 centímetros y va muy rápida la cánula de CO2. Y vos te pones a conversar, escuchame, ¿viste lo que pasó? Que murió tal personaje, qué sé yo. ¡Ah! 1200. Y en lugar de 200 pasaste a 1200. No pasa nada. O sea, no es que no pase nada, no pasa nada, no va a morirse el paciente, va a haber enfisema subcutáneo, o sea, el pobre paciente va a estar furioso contigo porque por otro caso suena como papel lobito. ¿Conoce el papel lobito, no? Bueno, suena que se llama enfisema subcutáneo, pero se reabsorbe, porque es un gas. Se reabsorbe y no hay un drama. Bien, esto sí es terrible porque llega hasta hueso, y por eso es que nunca un paciente en casa de ustedes, por más anciano que sea, puede hacer escala, porque significa que es un paciente abandonado, que no se le moviliza cada 2 horas correctamente, ¿no? Esta es una escala típica. Antes en los hospitales, ustedes no van a vivir en esa época, vivíamos nosotros, como no había plata, yo estaba haciendo en esa época, rotaba en el Loaiza, y lo que hacíamos era poner azúcar rubia, ácido acético, ¿no? Y azúcar rubia. Cuando había ácido acético, íbamos a la bodega, compramos azúcar rubia y poníamos azúcar, lo llenábamos de azúcar, luego poníamos gasa, y al día siguiente, claro, había un magma de caramelo, una cosa rara, ¿no? Pero con los días mejoraba la infección, porque está infectado. Además que son pacientes abandonados. Llega el paciente con la familia y dice, bueno, mire, compre esta receta. Eso lo van a vivir ustedes, hasta ahora, igual. Compre esta receta, le dice la familia. Y la familia dice, no, lo necesito enseguida. Y se va y no vuelve más. Porque sabe que al paciente lo van a tirar a la basura. O sea, tiene que ser atendido. Entonces se hace lo que se puede. Pero lo que hacíamos era azúcar. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Que bueno, que en medio hiperomolar las bacterias entran en tu urgencia y explotan y muchas de ellas mueren. Entonces, claro, evidentemente la infección mejoraba con poniendo azúcar rubia en esta. Pero no es un ideal, por supuesto, hay que hacer limpiezas quirúrgicas, eliminar el tejido necrótico y por supuesto dar un tratamiento antibiótico, una monoterapia buena y cara que el paciente no lo compensaba. En un hospital de salud, si el paciente no compra la medicina, se cubrió todo, salvo que el médico tenga a bien de comprar la medicina al paciente. Y son tantos pacientes necesitados que todo tu sueldo se muere ahí, ¿no? Úlcera isquiática, esto es parapléjicos, es gente que está sentada. Gente que está sentada, o sea, úlcera el ilicio, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando. Si vos estás sentadita, imaginar una clase de 3 horas, que no mira break y que estás sentado 3 horas, es imposible, siempre te mueves un poquito, igual que te mueves en la cama también. Porque en la cama vos estás ¿cuántas horas durmiendo? 8 horas. Bueno, y 8 horas en un colchón duro tendrías que hacer también por lo menos el inicio de una úlcera por presión, pero no, vos te movés, siempre te movés. Entonces no va a haber posibilidad de la éxtasis y de la hipoxia, ¿no? Pero un paciente que es parapléjico va a estar ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Finalmente colgajos libres, sacar piel, hacer un colgajo dermograso bicepsural, por ejemplo, ¿no? de la pierna, con todo y arteria y vena, y colocarlo, eso lo hace la microcirugía dentro de la cirugía plástica. Sacra, perdón, que estoy diciendo, úlcera en talón. Mire, acá ya salió la piel muerta y está el tejido necrótico, afectado. Acá está el sacro. O sea que una ampolla también puede ser una úlcera. Chicos, normalmente la piel es una barrera. O sea, todas las células que ustedes están estudiando en histología
todo el estrato córneo, y luego el estrato granuloso y el espinoso, y el estrato basal de ese tejido poliestratificado plano que es la piel, bueno, es una barrera, la epidermis es una barrera contra todo. No entra en el agua, no entran las bacterias, no entran los hongos, salvo que estés vulnerable por algo, pero no entran, ¿verdad? No entra. Y la dermis también. La dermis es un tremendo colchón que tiene colágeno, elastina, proteínas de adhesión, sales, ¿no? Ácido hialurónico, condroitina sulfato. O sea, la dermis es un tremendo colchón que también es una barrera. Por lo tanto, no debería entrar nada. Sí, pero la piel está muerta. Cuando la piel muere, queda como si fuera un mármol. Parece más dura, más resistente, pero no, las células están muertas. Por lo tanto, las bacterias, generalmente, ahora, por ejemplo, si yo le toco el dorso de la mano a, digamos, a Valentina, puede ser que esté tocando una serie de estafilococos que tiene la mano de algún honguito, o no, o creen que ustedes no los tienen. Claro, ahí estamos llenos de hongos, que son hongos saprófitos, y también algunas bacterias patógenas y otras saprófitas, que no entran, y ni siquiera las patógenas, porque tenemos la piel sana. Pero una piel quemada, o una piel con una escara, la piel está muerta. Entonces las bacterias entran y lo que hacen es poblar la subescara. Se quedan como un magma dentro de la subescara y se pudrió todo. Por eso es que los pacientes mueren, porque esto llega a la sangre, se llama bacteriemia, luego a los órganos, se llama septicemia, y el paciente se muere. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar esta piel muerta y hacer muchas limpiezas también, como se queda eliminada la piel muerta, negra. Hay que hacer varias limpiezas quirúrgicas hasta que el paciente esté bien o muera. Bien, listo. Estas son las complicaciones. Bien, comencemos la clase de hoy. Vamos ya, todavía no son las 9, ¿no?